y empezamos. Buenos días, amados y amadas en el Señor, qué alegría volverles a ver. Ya vamos avanzando, la lección 6, nos quedan dos más. En la próxima lección con la tarea ya les voy a enviar el proyecto final para que vayan familiarizándose y así tengan en mente lo que van a hacer al finalizar la clase. Entonces ya con la tarea de la lección 7 les envío el proyecto final. Continuamos con la clase número 6 de la Iglesia Cristiana. Seguimos avanzando viendo la obra misionera de los apóstoles, de los siervos del Señor que diligentemente proclamaban el Evangelio a pesar de las trabas, de las paredes, de las amenazas de los enemigos del Evangelio, pero ellos valientemente proclamaban el Evangelio de salvación y vida eterna, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy continuamos. La lección número 6 nos dice un mensaje a los no judíos, entonces a los gentiles, a nosotros. Y nos vamos a enfocar en Hechos, capítulo 15, los versículos del 1 hasta el 39, la información que nos tocó leer. Muy bien, entonces postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él la guía, que nos abra nuestro entendimiento a través de su Espíritu, a través de su palabra, para que ante todo apliquemos sus enseñanzas a nuestra vida y compartamos con otros con gozo. Empecemos pues con esta oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje de salvación a todos los pueblos, y no solo a los judíos, porque yo no soy judío. Es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos sean salvos. Te pido que nos ayudes a anunciar tu mensaje en diferentes partes del mundo donde nos encontramos y que todo lo que hagamos y digamos sea siempre, Señor, para tu honra y para tu gloria. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para la lección número 6 son solamente dos nomás, no tres. Continuamos usando el método de las 4C para leer y entender Hechos capítulo 15, los versículos del 1 al 34, identificar la estrategia de Pablo y compartir estrategias, que podamos usar para nosotros para compartir la palabra de Dios de una forma eficaz y eficiente. Muy bien, el proyecto final dice, ¿cuál era la estrategia de Pablo al llegar a una ciudad? ¿Qué es lo primero que hacía? Muy bien, esa es la primera parte de la pregunta que la vamos a hablar ahorita en la clase, específicamente al finalizar la reunión. Y la segunda es, ¿qué estrategia funcionaría mejor donde usted vive y en las comunidades alrededor para alcanzar a más personas con la palabra de Dios? Nuestra hermana querida Evangelina nos comentaba que tiene ¿cómo se llama? En YouTube, una plataforma en YouTube, y ahí comparte el Evangelio. Muy bien, entonces ustedes pueden ir identificando las estrategias. Todo, al igual que la vida, el compartir del Evangelio también tiene muchas estrategias, ¿verdad? Quizás puede ser invitar a alguien a tomarse un cafecito o un mate, puede ser, o un almuercito y ahí compartir la palabra de Dios. Pero ustedes van a ir pensando en eso. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos en esta parte, el captar. ¿Qué tipo de cosas han escuchado ustedes, verdad, que los cristianos no están de acuerdo? Vamos a poner un poquito de contexto la historia del texto bíblico. Había desacuerdos en los grupos, que unos querían una cosa, otros querían otra cosa. Unos exigían que se haga de esa forma y otros de otra forma. ¿Qué han experiencias personales en sus congregaciones? ¿Ha habido esos desafines, esas falta de armonía en las congregaciones? Cuéntenme un poquito.
Vamos con Evangelina, adelante, y luego vamos con Rudy. Bendiciones para todos, pastor. La verdad que feliz y bendecida con estos estudios que nos han ayudado muchísimo y nos han abierto la mente en muchas cosas que hoy en día las iglesias no predican lo que les conviene y lo que conviene no. A mí, lo personal, como yo ya le había dicho, el tema, también quizás algunos hermanos vayan nada más que por, por sentir paz, pero no tienen esa fe profunda, sino que es algo que es superficial, que se quedan Ujú, ahí nomás. Pero el tema, el principal era el pastor. El pastor no es un hombre malo. El tema ujú, es que él predica una cosa y hace otra. Él se comporta después que sale del templo como un hombre de mundo. Él enfrenta a ujú. la gente, él no cumple con lo que tiene que hacer, con sus obligaciones, ayudar a los enfermos, a los necesitados, él como que los deja de costado. Y eso no es, eso no creo que para nosotros los cristianos no es, ¿verdad? No es bien mirado. Gracias. Ujú, Por esa reacción yo dejé de congregarme. Acá ujú, son muy ujú, pocas las iglesias que hay y también cada congregación se cierran en ello y como que vio como hablamos antes de ayer de los celos, son ellos nomás, ujú. ellos no tienen comunión entre todas las congregaciones. Como que yo aquí, vos allá, y a mí me parece que somos, el cuerpo de Cristo es uno, ¿verdad? Porque Él cuando venga no va a venir por una religión, va a venir por la persona que realmente ha cumplido con su propósito, con su promesa. Ese es mi pensar. Gracias, querida Evangelina. Sí, muy bien, y eso vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Entonces, había judaizantes, para ser concretos, que ellos creían en Cristo, que ellos creían que Jesucristo había venido, que murió por sus pecados, pero decían eso no es suficiente. Hay que meterles presión a la gente que hagan las obras, que hagan las exigencias de los seres humanos y ahí van a estar bien. Querida Rudy, adelante, y luego vamos con Arturo también. Buenos días, hermanos. Eh, Les saludo en el amor del Señor. Surgió un suceso, ¿no? En nuestra iglesia. Fue sobre todo por la fe, ¿no? Sobre todo por la fe en cuanto a... Pidieron colaboraciones, ¿no? En la iglesia, hermanos, vamos a colaborar por tal motivo, ¿no? Que sacaron un préstamo en la iglesia Ujú, y verdaderamente hay hermanos que no pudieron pues pagar, ¿no? O sea, ahorita económicamente la gran mayoría de hermanos estaban un poco bajos económicos, ¿no? Pero hay hermanos que no tienen esa fe, ¿no? Sí, hay personas, ella decía que no tengo trabajo, pero yo tengo la fe del Señor, ¿no? Y surgió otro hermano diciéndole que sí, hermana, pero el compromiso es diferente que la fe, ¿no? Es diferente. Si usted de repente llega a esa fecha y usted se comprometió y su fe no fue alcanzada, hermana, ¿de dónde puede sacar usted el dinero, no? No, y la hermana comenzó a decir, no, si nosotros tenemos fe, entonces el Señor nos va a ayudar. Entonces surgieron esas discusiones, ¿no? En la ujú. iglesia y el pastor dijo, hermanos, quedamos ahí. El que tiene puede colaborar. Y el que no, diga no, no, diga sí o diga no, que su palabra sea sí. Y listo, se queda aquí para no poder entrar en discusión, ¿no? Esa era la forma de actuar del pastor. Gracias, querida Amén. hermana. Muy bien. Entonces ahí había un consenso, ¿verdad? Era siguiendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Gracias por compartir eso, hermana. Arturo. Sí, amén. Dios les bendiga a las hermanas también. Como que son temas mundiales, similares, porque yo también tuve un problema bastante complicado con el pastor de la iglesia, siempre Ujú, tratando el tema de la economía, del dinero.
Pero él comenzó a hablar en la iglesia de que el que no diezmaba no estaba bien con el Señor y por lo tanto no iba para el cielo. Mm, En otras palabras, lo que él estaba predicando era que el que no diezmaba no alcanzaba la salvación. ujú, Y yo tuve que accionar con él personalmente y me afrenté a él y le dije que por favor, pues que se dedicara a predicar la palabra y que no me excluyera temas que no tenían nada que ver con la salvación. Yo le dije que no ujú, estaba en desacuerdo con el no dar, pero todo le dije que se debe de dar como lo instruyó el apóstol Pablo, voluntariamente y con amor, no por la fuerza como usted lo está planteando. Pero esto llegó a consecuencias bastante serias porque no le pareció bien a él lo que yo le estaba diciendo y me estuvo amenazando con que me iba a excomulgar de la iglesia. Y yo le dije, hace 517 años a Martín Lutero lo excomulgaron de su congregación. Y porque se afrentó a liderazgos grandes en contra de la idea que ellos tenían de la salvación por obra. Entonces estamos cayendo en el mismo error, en las mismas cosas y la situación no es de esa manera. Entonces le dije yo que se debería de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y él, aparte de la que me amenazó con excomulgarme de la iglesia, me dejó sin privilegios o sin hacer nada dentro de la iglesia por más de 3 años. Yo estuve ujú. orando mucho, yo estuve orando mucho al Señor y pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo que me dirigiera hacia otro lugar, hacia otra forma, hacia otra iglesia, otra congregación donde congregarme, valga la redundancia, pero nunca sentí ese deseo de retirarme. Continué Ujú. dentro de continué dentro de la misma congregación y al final de cuentas, pues él como que fue voluntad del Señor porque él llegó a entender y a comprender que la salvación es solamente por la gracia de Jesucristo y el dinero no tiene nada que ver con esto. Aunque nos hace falta dentro de la congregación para sufragar algunos gastos, sí es cierto, pero tampoco no es lo más importante dentro de la congregación. Gracias, querido Arturo. Muy bien, gracias por compartir ese comentario. Escuchemos a Nélida y luego avanzamos con la clase. Buen día, profesor, buen día, compañeros. Buen día, Bueno, querida a mí me hermana. pasó algo similar a mis compañeros también por ese tema, también parece que es mundial, como decía Arturo. Bueno, a mí me pasó que estaba leyendo, bueno, ahora la palabra en Hechos 15:36, que dice que Pablo le dijo a Bernabé, perdón, eh, que volvieran a visitar a los visitantes, o sea, a todos los creyentes de las ciudades donde habían pasado y que uno se quería llevar a una persona y el otro se quería llevar a otra y bueno, es como que hubo un discordia ahí. Bueno, me, Ujú, me pasa siempre eso, como que querés servir en la iglesia y ponele, querés servir bien y como que no, a la otra persona no le parece, siempre es como que hay esas discusiones, pero que para mí son como, no tienen, no sé, no sé cómo explicarlo, pero como que no tienen nada que ver, o sea, ¿por qué se pelean, o sea, pelean por cualquier cosa o algo así? Como que no te ujú. dejan servir como tiene que ser, o sea, siempre le ponen pero. Bueno, eso es lo que me pasó a mí. Gracias, querida hermana. Gracias, hermano. Sí, muy bien. Entonces, sí, nota usted el captar. Entonces, sí, y como dijeron ustedes, cosas insignificantes que desafortunadamente espantan a los creyentes, ¿verdad? Si yo no encajo Claro, en esa ese era la grupo, palabra. claro, ¿qué voy a hacer ahí? Yo me voy por Insignificante, otro cosas lado. insignificantes. Claro. Ujú. Si ya está lleno el grupo, ¿verdad? Y ya no encajo ahí, pues no. Entonces, y todas esas cositas, claro que interfieren con la enseñanza bíblica de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que queremos es alimentar a las almas, a las ovejas de Cristo que están sedientas y hambrientas del pasto verde, sin contaminación del agua fresca y cristalina. ¿Verdad? Excelente, entonces eso vemos en todas partes y lo más crítico, lo más doloroso y
preocupante, si se podría decir, es cuando es un tema doctrinal. Específicamente lo que vamos a ver hoy es un tema doctrinal que los judaizantes, como dije, que ellos creían en Cristo, sabían que iban al cielo por lo que Cristo había hecho en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, arbitrariamente se pusieron a enseñar a los creyentes, a confundirlos. Dijeron: está bien que ustedes creen en Cristo, pero tienen que seguir las leyes al pie de la letra, las leyes de Moisés. Por ejemplo, tienen que circuncidarse, tienen que hacer otras cosas, y ahí sí, tienen la salvación eterna. Entonces, el apóstol Pablo, el concilio empezaron a reunirse y hablaron, y todo eso, y dijeron: ¿cómo puede ser posible eso? ¿No entienden ustedes que la salvación es gratuita por la gracia de Dios, por todo lo que Cristo ha hecho por ustedes? Y ahora ustedes quieren cobrarles, quieren ponerle precio a la salvación que Jesucristo ya lo ganó. Entonces, en esos casos, y a veces pasa en las congregaciones de hoy en día también, ponerle precio a la salvación, no sé, para que la gente se comprometa, para que la gente haga esto, para que la gente haga aquello, pero ¿qué están haciendo? Están echando veneno, están carcomiendo el alma y alejando cada día más al cristiano de su Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver eso en la historia. Muy bien, entonces ya eso nos conecta con la historia bíblica que el apóstol Pablo y Bernabé estaban proclamando el Evangelio, compartiendo por todo lado, y en ese énfasis, ¿verdad? Ellos estaban compartiendo fielmente el Evangelio y de pronto se infiltraron unos judaizantes, que se llama el nombre de ellos, ¿verdad? Que empezaron a decir: no, hay que hacer que la ley de Moisés, hay que hacer que nuestras tradiciones, que las cosas que hemos aprendido se involucren ahí en la salvación por la gracia, para que sea pues nuestra acción, para que nosotros pongamos ese granito de arena y así sí podamos ser salvos porque hemos hecho algo. Entonces el concilio se reunió y dijo: no, no podemos hacer eso. No podemos ir en contra de las enseñanzas de la Biblia, no podemos ir en contra de la obra redentora de Jesucristo, no podemos ir en contra del pago total y absoluto que Cristo realizó con su preciosa sangre derramada en la cruz. Entonces se reunieron, hablaron, discutieron, presentaron argumentos bíblicos, argumentos que el Espíritu Santo estaba haciendo, transformando a los creyentes, y al fin llegaron a la conclusión de que pues enviarles una carta a las congregaciones expresando que no estaban obligados a hacer nada, que la gracia de Dios les había salvado de todos sus pecados. Al recibir la carta, leerla, al escuchar a quienes trajeron la carta, se regocijaron. Y eso es lo que nosotros también tenemos hoy en día: la gracia de Dios, la salvación por la fe en Cristo Jesús, un regalo que nosotros no nos hemos ganado, ¿verdad? Ahí está la conversación, la discusión, los argumentos, y al fin, pues el hermano de Jesús, Santiago, dijo: vamos a escribir una carta, vamos a informarles, que todo quede claro, que todo quede hecho de acuerdo a la voluntad del Señor y de acuerdo a su palabra. Más o menos el resumen. Bueno, vamos a considerar la historia, las 6 preguntas, Hechos 12 al 39, identificando los personajes, objetos, entre otras cositas. Querida Nélida, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿O tenía algún comentario adicional, hermano? Nélida, el micrófono. Perdón, no podía desbloquear el teléfono. No, iba a decir los personajes. Adelante, hermano. Le escuchamos con Bueno, mucha atención. bien. Al comienzo dice algunos que habían llegado de Judea. Después, bueno, nombra a Moisés, Pablo y Bernabé, a los ancianos, apóstoles, gentiles, los creyentes que estaban ahí también, fariseos, Pedro, Dios, el Espíritu Santo también, el Señor Jesús también dice, bueno, toda la asamblea que está ahí, profetas, también nombra a David, a Judas, Barsabás y Silas,
eh, no sé quién, bueno, los creyentes de Antioquía también, eh, Juan Marcos, eh, y creo que hasta ahí nomás. Excelente, Nelida. Súper bien, bien investigada. Entonces ya no necesitamos otros personajes porque cubrió muchos, todos los que encontramos en el texto bíblico, ¿verdad? Entonces vamos a pasar, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos encontraron ustedes? Aquí, querida Evangelina, adelante. Los objetos, toros, guirnaldas, piedra, ojos, pies, Júpiter, Mercurio, tierra, cielo, lluvia, iglesia, corazones, tabernáculo, animales, carne, sangre, sinagoga, carta, ropas. Es Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, es un excelente resumen con los objetos y animales de esta historia. Entonces, ¿alguien tiene algunos otros objetos o son completos los objetos que mencionó nuestra hermana Evangelina? Muy bien. Entonces, vamos a avanzar. Entonces, el objeto que resalta es la carta que enviaron, ¿verdad? Firmada por todos los que estaban allí, dirigida con un gran amor a la iglesia de Antioquía. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Rudy, querida, adelante. En la iglesia de Jerusalén. Muy bien. En la iglesia de Jerusalén. También otro lugar. También tenemos Judea, Judea, muy bien. ¿A dónde Jerusalén. regresaron? Regresaron Pablo y Bernabé, querida Evangelina. en Antioquía de Iconio, A Antioquía de Siria, ¿verdad? Se de acuerda que de ahí Siria. salieron en Tengo el esa primer viaje. confusión, sí. Ujú. Excelente. Entonces ahí También sucedió todo. tenemos Panfilia. Panfilia también, sí, porque nos tocó leer mucho y vimos los lugares donde ellos estaban. Excelente, muy bien, excelente trabajo. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Cuando llegaron a Iconio, Ujú. Un poquito más, vamos a ayudarles un poquito. ¿En qué parte de sus viajes misioneros de Pablo era? Estamos hablando del primer viaje, al finalizar el primer viaje, comienzo del segundo viaje. ¿Qué piensan ustedes? Podemos decir que fue al finalizar el primer viaje, antes de su segundo viaje misionero, ¿verdad? Más o menos, si podemos poner una fecha aproximada, 40, el año 49 después de Cristo, más o menos así. Entonces, casi al finalizar el primer viaje misionero del apóstol Pablo y antes de que planee su segundo viaje misionero. Excelente. A veces las fechas son un poquito difíciles de encontrarlas en el texto. Bueno, amados y amadas en el Señor, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes? Querida Rudy, adelante. Había muchos problemas. Ah, sí. Creo que uno de los problemas fue la discusión y el conflicto, ¿no? Que surgió cuando algunos creyentes judíos habían Mm, enseñado a los gentiles sobre la circuncisión, ¿no? Que tenían que circuncidarse para que puedan ser salvos, ¿no? Y también llevar la ley mosaica, ¿no? Entonces poniendo en duda la suficiencia de la gracia por la fe en Cristo. Amén, hermana querida. Excelente identificación. Un problema doctrinal, un problema espiritual, un problema que tenía que ver con la médula ósea del alma, ¿verdad? Querida Evangelina, adelante. también que los judíos y los no judíos y sus gobernantes se juntaron con la intención de hacerles daño a los apóstoles y sacerdotes. Eso era un problema, porque estaban siendo perseguidos.
Sí, 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 sí. A lo largo de las historias que hemos leído vemos lo mismo, esa persecución, ese deseo de deshacerse de los mensajeros de Cristo. Muy bien. ¿Cómo terminó el texto bíblico entre dos compañeros del ministerio? Querido Arturo. Sí, se produjo un desacuerdo muy grande entre ellos que los llevó a la separación. Y Bernabé tomó con él a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Y Pablo Ujú. escogió a Silas y se fue por otro lado. Excelente, muy bien. Entonces identificamos los problemas, ¿verdad? Problemas claros, problemas concretos y problemas literalmente que necesitaban intervención divina, porque solos no se podían arreglar por su cuenta. Bien, se resuelven los problemas que ustedes mencionaron. Y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Empecemos con Rudy, vamos con Evangelina y con Arturo, y también si algún hermano o hermana desea participar, por favor. Bueno, sí se resolvió el problema, ¿no? Donde, bueno, ahí tomó la palabra Jacobo, ¿no? Ujú, Bueno, dijo Jacobo que no se inquieten, ¿no? A los hermanos creyentes, gentiles, ¿no? A hacer la circuncisión, ¿no? A circuncidarse, sino que se aparten de, de ídolos, de fornicación, de ahogo y de sangre, ¿no? Y fue ujú. aceptado, pues, por todos los apóstoles, ancianos y la iglesia. Gracias, hermana. Muy bien. El primer problema, ¿verdad? De la falsa enseñanza fue arreglada, fue resuelto, ¿verdad? Y ahí Santiago menciona que es el Espíritu Santo, no vino de ellos. En esa reunión el Espíritu Santo estaba iluminándoles y les llevó a que tomasen esa resolución, ¿verdad? Querida Evangelina, adelante. Eligiendo los hermanos a Judá y a Sila junto con Pablo y Bernabé, llevaron un mensaje escrito en una carta, llevándoles consuelo y afirmaron la fe. Ese fue el resumen que yo hice. No Gracias, sé si hermana, está bien. definitivamente. Sí, sí, definitivamente, ¿verdad? Vemos ahí en esa reunión, esa asamblea, esa comunión que había, dar siempre 100% la honra, la gloria y la obra de nuestra redención, de nuestra salvación a Jesucristo. ¿Verdad? Querido Arturo, ¿qué pasó con los dos misioneros, Pablo y Bernabé? ¿Se sabe algo de ellos después? ¿Terminaron así o hubo paz? No, no, en los versículos 6 dice que venían de ver el asunto de que querían inducir a los gentiles a judaizar, ¿va? Ajá. Pero entonces dice que los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto. Y después de mucho debate, Pedro les dijo que, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y que creyeran. Y que Dios Ujú. también depositó el Espíritu Santo en ellos, así como habían, o sea, en nosotros los gentiles, así como ellos lo habían recibido. Entonces, de esa forma también fue parte de la de arreglar un poco el De la problema solución del problema. la solución del Excelente. problema que estaba tratando. Gracias, querido Arturo. Muy bien, entonces los tres problemas identificados se solucionaron muy bien. Y al fin, la separación de Pablo y Bernabé, eso fue una bendición para el ministerio, ¿verdad? Bernabé vio algo en Juan Marcos que el apóstol Pablo en ese momento no lo vio. Y después de esa comunión volvió en la obra misionera. El apóstol Pablo menciona a Bernabé en sus cartas. El apóstol Pablo usa después a Marcos, que dicho sea de paso, es el escritor del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Entonces, aunque ese momento hubo una pequeña fracción entre ellos, una pequeña división, pero
como hijos de Dios, como creyentes, como siervos del Señor. El uno se fue por un lado y el otro por otro lado, con un propósito divino de compartir el Evangelio. ¿Da? Excelente, entonces seguimos avanzando en la parte de consolidar y aquí es la aplicación práctica de la palabra de Dios a nuestra vida. Las 4 preguntas y empezamos con esta pregunta. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué título le daría a usted, querida Rudy? Adelante. Bueno, para mí el punto principal es que Dios no hace sección de personas, ¿no? Que la salvación es por gracia, no por nuestras obras o rituales, ¿no? Que la salvación es para todo el que cree y acepta a Jesús como Salvador y que también la unidad de la iglesia se mantiene a través del Espíritu Santo y la dependencia de la palabra de Dios. Gracias, querida hermana. Excelente título, que la salvación de Cristo es para todas las naciones, sin importar estatus social, donde seamos, como seamos, para todos. Querida Evangelina. Sí, yo le pondría enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio en todo el mundo. Sí. Excelente también, muy bien. Podemos decir, ¿verdad? Cuando enseñamos la palabra de Dios tal y cual como está en la Biblia, este, algunos van a estar contentos, otros van a estar en desacuerdo. ¿Algún otro título? Yo le pondría el título de San Juan 3:16, cuando dice que de tal manera envió Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Excelente, excelente, muy bien. Entonces ahí está el enfoque en lo que el apóstol Pablo y Bernabé estaban haciendo, compartiendo la sana doctrina, compartiendo el Evangelio, reforzando lo que habían enseñado acerca del Mesías prometido, el único Salvador, el único intercesor y mediador entre Dios y los hombres. Muy bien. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida, aplicando la ley de Dios como un espejo? ¿Cómo hemos fallado nosotros aquí? ¿Cómo hemos desobedecido a Dios? Querida Rudy. Bueno, el pecado que veo en esta historia es la división, ¿no? La división, los desacuerdos que existen, ¿no? Y en mi vida, pues a veces también hay un poco de desacuerdos, también en mi vida personal, ¿no? Con mi familia también en desacuerdos, en la iglesia a veces también, pero Dios que tenemos al Espíritu Santo y yo creo que nos ayuda a resolver estos desacuerdos, ¿no? Estar en acuerdo con todos, llegar a un acuerdo siempre, ¿no? Gracias, querida Rudy. Muy bien dicho. ¿Alguien más? Evangelina, adelante, hermana. Y yo lo que veo es que ellos en una parte dice que pusieron a prueba a Dios, ¿verdad? Ujú, Y ujú. eso nosotros no podemos poner a prueba, pero a veces nos pasa que nosotros dudamos y hay cargas que como nosotros no podemos, no se la pedimos sinceramente al Señor. Lo ponemos a prueba y no es Ujú. así. Eso es un pecado, porque a Dios no se le prueba, Él nos pone a prueba a nosotros, porque Él ya tiene la solución de todas las cosas. Gracias, Evangelina. Bien dicho. Sí, poner a prueba a Dios. ¿Alguien más? Bueno, hay muchos factores y como dije al inicio, lo más delicado, lo más delicado es que se enseñe falsa doctrina. Y también créanme, hermanos, que es un pecado para nosotros los oyentes estar este, permitiendo que eso suceda en nuestras vidas, ¿verdad? Si conocemos la palabra de Dios y si escuchamos que alguien nos está enseñando lo opuesto, ¿qué vamos a hacer?
cruzarnos de brazos, por no romper la armonía de la iglesia o de las personas que ya tienen un lugar especial dentro de la congregación, o como nos dice el Señor, con amor, con respeto, pero con valentía y celo por la palabra de Dios, defenderla. A veces no hacemos eso. Decimos, ya, yo voy allá, voy a la iglesia, ya, que digan lo que enseñe, que digan lo que diga, que enseñe lo que enseñe. Pero eso es, está recibiendo la leche adulterada, está recibiendo el pasto contaminado, el agua contaminada, y aunque no muramos en ese momento, pero con el tiempo nuestra alma va a morir espiritualmente, ¿verdad? Y a veces ese enfriamiento, ese que me importismo, yo ya soy cristiano, no importa lo que digan o enseñen otros, ¿verdad? También a veces el fariseísmo está muy impregnado dentro de nosotros. A veces obligamos a otras personas a hacer algo que nosotros mismos no somos capaces de hacer, ¿verdad? Agregar cosas a la palabra de Dios, cosas que, o a exigir cosas que la Biblia no exige, o a pedir que la gente haga algo para que demuestren que son verdaderos cristianos, cuando en realidad el único que juzga, el único que ve, el único que conoce nuestro corazón es Dios, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que aquí podemos ver que con el corazón en la mano sí hemos ofendido a Dios de esa manera también y hemos fallado a veces al no compartir, ¿verdad? Con otros la palabra de Dios, al retener las bendiciones que el Señor nos da o al cambiarlas para que se acomoden a nuestro nuestro razonamiento y también para tener dominio sobre las demás personas. Todo eso es, bueno, siempre va en contra de la voluntad de Dios. Ah, y eso pasa también, pues, en las congregaciones en que vemos. Sin embargo, algo personal para nosotros. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Este es el Evangelio, esta es la gracia, este es el amor inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Qué piensan ustedes? Evangelina. Yo saqué el 16-17, dice, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Gracias, hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué opinan de la confesión, de la participación de Pedro en el argumento bíblico? Hay una parte que me encanta, que está en el versículo 11 específicamente. Querida Rudy. Sí, ¿no? En ese versículo también me llamó la atención, ¿no? Bueno, aquí Pablo dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿no? Ajá. Que la Ahí gracia del está. Señor está para todos, ¿no? Que la gracia que hemos recibido de parte del Señor es gratuita, ¿no? Sin ninguna, o sea, ni merecido lo hemos tenido, ¿no? Ni merecido lo hemos tenido, pero el gran amor, su misericordia y su gracia se nos ha dado, ¿no? Se nos ha dado. Y que valoremos, ¿no? Que valoremos todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros, ¿no? Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Aquí podemos pensar fácilmente en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9, ¿verdad? Que por gracia somos salvos. Esto es por la fe. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? Entonces, como bien decía Rudy, no hemos hecho nada. Si hacemos una recapitulación de nuestra vida de fe, nos daremos cuenta que no hemos hecho absolutamente nada para recibir la gracia de Dios, ¿verdad? Para merecerlo, porque no merecemos. Ah, y Dios en Cristo Jesús ha hecho todo eso. Y eso, el apóstol Pedro era uno que experimentó en carne propia.
Él mismo experimentó en carne propia la gracia, el amor, la misericordia y la paciencia de Dios. Querido Arturo, adelante, hermano. Sí, sí, me quitaron el versículo 11 de mis labios, pero, pero sí, estoy muy de acuerdo, sí, y que dice que verdad que fuimos salvos por la pura gracia del Señor. Y Ujú. entonces nos dice también en el verso 8 que también después de haber recibido el perdón por gracia, Él también puso su Espíritu Santo en nosotros, así como lo había puesto en ellos. Y entonces ahí veo yo el amor del Señor. Y allá en Efesios 1:13 dice también que después de haber oído y escuchado y recibido el Evangelio de Jesucristo, también Él puso su Espíritu Santo en todos nosotros. Gracias, hermano. Nuestro hermano Marcial también nos dice el 15:31, el resultado de la carta, la alegría y el gozo, ¿verdad? Marcial también nos dice el Espíritu Santo dirija nuestras decisiones en la obra de Dios. El versículo, en el servicio del Señor, Él debe ser exaltado. Amén, hermano. Amén. Excelente, ahí está. Ahí está. Tenemos todo lo que nuestra alma necesita por la gracia maravillosa de Dios. El apóstol Pedro dice, nosotros no pudimos hacer nada, ¿verdad? Todo el tiempo que los judíos pasaban haciendo los sacrificios, esas obras humanas de justicia, no les llevó a ningún lado. Esto nos recuerda grandemente si nosotros tenemos una lista grande en nuestras vidas, creyendo que con eso vamos a ir al cielo. Cuando el Señor nos llame a su presencia, no va a tener ningún problema de expulsarnos, mandarnos al lugar donde pertenecemos por nuestras obras de justicia, creyendo que podemos poner un granito de arena en la salvación. 100% obra de Dios, 100% pagado nuestra deuda con la sangre preciosa de Cristo, 100% certificada, garantizada, que somos perdonados de nuestros pecados, que somos justificados ante los ojos de Dios por la gloriosa resurrección de Cristo de entre los muertos. Eso es amor, a veces gracia, eso es gozo, eso son buenas nuevas. Saber que un día veremos al Señor con nuestros propios ojos por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso predicó la iglesia cristiana del primer siglo. Y eso es el Señor que nos exhorta a hacerlo hoy también con tanta gente que literalmente, hermanos y hermanas, están confundidos, ¿verdad? Desafortunadamente es triste decir por los falsos maestros que han enseñado a las personas cosas que no enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Y eso a veces nos confundimos, a veces tristemente también la naturaleza del ser humano es queremos escuchar lo que nos hace ruido en nuestros oídos y ahí está bien, ¿no? Nos preocupamos mucho por la sana doctrina. Excelente, entonces seguimos con todo esto en mente, con todo ese amor indescriptible que el Señor nos muestra cada día a través de su palabra, a través de su obra redentora, a través del Espíritu Santo. ¿Qué pediremos al Señor? ¿Qué pediría usted que Dios obre en su vida para poner en práctica su palabra? Porque siempre decimos, ¿verdad? No solamente queremos conocer las escrituras, no solamente queremos saber quién es Dios, pero aplicar a nuestra vida, que otros vean lo que Dios ha hecho en nosotros. Querida Evangelina, adelante. Y yo le pediría humildad, paciencia, gratitud, eh, que me ayude a tener conocimiento, a abrir la mente, el corazón, tantas cosas, todo lo más imprescindible que uno pueda llegar a la persona sanamente, ¿verdad? Ujú. Y siempre con la verdad y con la palabra correcta. Amén, Hay hermana muchas querida. cosas que uno le puede pedir. Ujú. Escuchemos a Rudy y luego vamos con Arturo. Gracias, Amén. Evangelina.
Que, bueno, de mi parte le pediría amor, ¿no? Amor al Señor y que me ayude cada día a mejorar, ¿no? En su palabra, a crecer en Él. Paciencia, mucha paciencia y sobre todo, pues, que el amor que derrame hacia mí, yo también pueda dar ese amor a aquellos que aún no lo conocen, ¿no? También llevar su palabra y para que conozcan sobre todo al Señor, a Jesucristo, a quien, por quién vino Él, ¿no? Por quién vino Mm. y que también sean salvados, ¿no? Gracias, querida Rudy. Arturo. Sí, correcto. Pues hay tantas cosas que pedir al Señor, ¿verdad? Y dentro de una de ellas, pues acabamos de tocar el tema de que a una persona que predica el Evangelio no adulterado, no Ujú. conforme a la sana doctrina, pues tampoco no se le puede oír. Y entonces, ¿cómo actúa uno en contra de esta gente? Pues como dijimos, con amor, Ujú. pero, pero oponernos o no estar de acuerdo con alguna enseñanza que sea contraria a la escritura, pues tampoco no es pecado ni es malo para nosotros. Entonces sí, yo le sigo pidiendo al Señor que me dé sabiduría, entendimiento, conocimiento, para no caer en el juego de tantos personajes que actúan de esta manera falsamente y que con estrategias y lisonjas y un montón de cosas ahí que se presentan con tal de arruinar la vida del creyente. Dices Arturo. Muy bien. Sí, pedimos que el Señor nos dé, ante todo, la humildad, el amor, la valentía y el conocimiento bíblico para compartir con otros la sana doctrina, ¿verdad? La salvación por pura gracia, que es solamente por la fe en Jesucristo. Tal vez es un mandato que el Señor Jesucristo nos ha dado y cuando prediquemos, pues en su nombre, ¿verdad? Que también usemos los medios de gracia, que son la palabra y sacramentos, bautismo y la Santa Cena. ¿Ah? También que no pongamos cargas a los demás creyentes y que podemos pedir que el Señor nos dé la valentía espiritual para no permitir que nadie nos ponga cargas, ¿verdad? Que nadie nos exija cosas que la Biblia no exige, que nadie nos am, diga lo que tenemos que hacer para ganar el favor de Dios, porque ese es un regalo de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros por el mismo regalo de la fe, que hoy creemos en Cristo como nuestro Salvador. ¿Y cómo hacerlo eso? ¿Cómo estar seguros de aquello? Estudiando diligentemente la palabra. Si conocemos la palabra de Dios, si la estudiamos, si la escudriñamos diariamente, nadie nos va a engañar, nadie nos va a mentir con cosas que tenemos que hacer porque Cristo ya las hizo todo. Entonces, conocer las escrituras, compartir valientemente el Evangelio con otras personas. Excelente, los minutos que nos quedan, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito del Concilio de Jerusalén. ¿Qué les pareció a ustedes esta reunión, este concilio, esta preocupación por los líderes religiosos, por los siervos del Señor, de mantener la sana doctrina? ¿Qué me pueden contar un poquito? Amén. Gracias, Rudy. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Es muy importante en esta situación, ¿no? El hablar, ¿no? El hablar ¿cómo se puede decir? Las opiniones, ¿no? De aquellos hermanos que estaban ahí, ¿no? En el concilio eran los ancianos y también los apóstoles, la iglesia, ¿no? Ujú, Eh, Escucharon, yo creo que lo importante primero es escuchar, ¿no? Escuchar de lo que estaban comentando, ¿no? Y llegar
el Espíritu Santo, ¿no? Toca y ayuda en esa ocasión, ¿no? Ayuda en esa ocasión a que todos puedan ser un solo pensamiento, ¿no? A un solo pensamiento, o ya llegar a la unanimidad, así, ¿verdad? Unanimidad, Ujú. y el acuerdo se llegue, ¿no? Para el beneficio de todos, ¿no? Gracias, querida Rudy, hermana. Muy bien, entonces, siempre y cuando que no esté en peligro la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿verdad? Ellos lo estudiaron minuciosamente y al fin llegaron a la conclusión que el mensaje que los apóstoles, tanto Pablo, Bernabé, los demás que estaban compartiendo, Pedro, era la sana doctrina, la enseñanza bíblica de su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y al fin, en esa confianza, en este fundamento sólido que era la palabra de Dios, ellos escribieron esa carta, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Algún otro voluntario, hermano o hermana que desea compartir? Muy bien, entonces llegaron a una unanimidad y ellos escribieron la carta, ¿verdad? Y aquí dijeron esto nomás, ¿verdad? Pidió evitar esas cosas, la inmoralidad sexual, comiendo la comida sacrificada a los ídolos, comer carne con sangre, ¿verdad? Entonces, estos no eran unos requisitos. La carta no decía, si ustedes hacen esto, son creyentes en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo lo contrario. Esto quizás ya lo estaban poniendo en práctica los cristianos gentiles, ¿verdad? Como un fruto de la fe que Dios había plantado en sus corazones y nomás era un recordatorio para ellos, ¿verdad? Eh, Vale la pena recordar el contexto de los gentiles, ¿verdad? Para ellos esta actitud, esta inmoralidad sexual era natural, era normal, ¿verdad? Pero ahora el concilio les dice, ustedes son hijos de Dios, ustedes son hijas de Dios, ¿verdad? Esas cosas van en contra, no de la ley de Moisés, no de las leyes humanas, sino de la comunión íntima con Dios y con los demás hermanos y hermanas en la fe. También el concilio les dice, entre ustedes va a haber muchos judíos, ¿verdad? Ellos también los gentiles, ellos iban al mercado, compraban carne, no les importaba nada si era sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Y aquí el concilio les dice, por amor a sus compatriotas, bueno, a sus hermanos en Cristo, los judíos, no hagan eso, ¿verdad? Dice, no es un mandato, no es una obligación, pero por mantener la comunión, por mantener el compañerismo cristiano, ustedes pues no coman, ¿verdad? Traten de evitar eso. Comer carne con sangre, ¿verdad? Era la forma como lo hacía, ¿verdad? De una forma, el comentarista decía, si de pronto lo agarraban a una gallina o algo y lo torcían el pescuezo y eso era algo, y derramaba la sangre, es algo inhumano, ¿verdad? Entonces, esas cositas, y nota usted el texto bíblico cómo termina, ¿verdad? Dice, sí, harán bien ustedes si evitan estas cosas. No les da un mandato, no les está diciendo, ok, ya tuvimos una reunión, acá hablamos de todo esto, y que si ustedes de pronto cumplen estas tres cosas, ahí hablamos, ¿verdad? Porque la gracia de Dios no funciona así. Ellos están comunicándolo de una forma escrita, lo que Dios a través del Espíritu Santo, a través de este grupo, a través de esta asamblea, están compartiendo con ellos, ¿verdad? Usted dice, son salvos por la gracia de Dios, como nosotros también somos salvos, que nadie les obligue, que nadie les exija hacer absolutamente nada, ¿verdad? Sellado, firmado la carta y el gozo que ellos sintieron al recibir esa carta, ¿verdad? Ese compañerismo, porque si podemos concluir que la carta decía que la salvación es para todos, no hay diferencias sociales, no hay diferencias culturales, no hay diferencias económicas, nada de eso, ¿verdad?
¿Alguna pregunta, alguna duda en esta parte? Porque quizás algunos también van a enfocar, decir, esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer para estar bien con Dios. Cuando en realidad el Espíritu Santo hace todo esto, ¿verdad? En nosotros. Entonces hay un pasaje bíblico que dice es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. Alguien tenía el micrófono abierto. Adelante, hermano. ¿Comentario había? Adelante. Bueno, si no, seguimos. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta acá? ¿Quedó claro? Rudy. Pastor, sí, en cuanto a la sangre, ¿no? Eh, no sé si realmente si está tomando esto de que eh, creyentes que siguen comiendo la sangre, ¿no? No, no sé si es algo doctrinal, ¿no? Pero hay unos que sí, hay otros que no. Verdaderamente no es importante, ¿no? No, Pero es. Ujú, verdaderamente no es importante, ¿no? Pero algunos que ya lo han asimilado, que no comas la sangre porque estás comiendo la sangre del Señor ujú. y cosas, ¿no? No sé, pero bueno, Sí. hemos dejado de lado eso, ¿no? Mis padres dicen lo mismo, me dicen, no, tú no debes comer sangre porque eso es malo. Entonces yo decía, ¿por qué? Si ya el Señor sacrificó su vida y ya hizo todo, ¿no? Ujú. Bueno, y por esa situación poco lo hago, ¿no? Poco lo hago, pero decía, ¿por qué no, no? Entonces, no sé si en este momento, ¿no? Sí, y es cuestión personal, pero ya cuando esas reglas, esas, ¿cuál sería? Como tradiciones se convierten, interfieren con la salvación que Cristo nos ha dado, con la, como bien mencionaba usted, esa gracia gratuita, ahí ya se convierte en un inconveniente, ¿verdad? Entonces es lo que pasaba con los judaizantes. Ellos decían, ellos tienen que hacer eso para que sean buenos cristianos, para que hereden el reino de los cielos, para que vean el rostro de Dios, tienen que circuncidarse, tienen que hacer todas las leyes que nosotros hacemos. Y si no, no son buenos cristianos. Y ahí viene la categorización de cristianos. Cristianos de primera categoría que cumplen con todos los requisitos, cristianos de segundo que van en ese nivel y los de tercera o cuarta categoría que no hacen nada y ya de plano no tienen ninguna comunión con Dios. Sí, gloria a Dios. Roberto, querido, adelante. No, no, está bien, está bien. Ah, tengo el micrófono abierto, perdón. Bien. No, estaba escuchando, Excelente, estaba. excelente. Entonces sí, y estamos la libertad cristiana. A veces los creyentes confunden mucho la libertad cristiana con el libertinaje, ¿verdad? Entonces el Sí, apóstol Pablo es muy claro, muy concreto al hablar de eso. Somos libres en Cristo Jesús de nuestros pecados, de las tentaciones del diablo, ¿verdad? De todo. Pero al mismo tiempo somos esclavos de Cristo, de nuestro Señor. A Él servimos, honramos y veneramos. Roberto, querido, adelante. sí, bueno, tenía abierto el micrófono, no me di cuenta. Pero con respecto a eso también, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro le dijo, cuando le bajó el lienzo del cielo y que tuvo la Ujú, visión, y le dijo, el Espíritu Santo le dijo, mata y come, y él le dijo, Señor, en mi boca no ha entrado nada inmundo. Y ujú. cuando, bueno, después de un par de veces que le dijo lo mismo, Pedro, el Espíritu le dijo, Pedro, no llame inmundo lo que Dios santifica. O sea que si Mm. nosotros bendecimos los alimentos, eh, y los comemos sabiendo de que están bendecidos por Dios, no podemos decir que es inmundo. Es un privilegio que Dios nos da poder comer algo. Amén. Es Gracias, mi hermano. opinión. Vamos. Sí. Y ese es un maravilloso texto bíblico, ¿verdad? Porque eso fue justo antes. ¿Se acuerda este que leímos, verdad? Estamos saliendo un poquito del tema. Leímos en Hechos mismo cuando él iba a visitar a un gentil, Cornelio, ¿verdad?
Entonces él tuvo esa visión porque Pedro tenía sus defectos, ¿verdad? Él tenía sus cositas judías también. Entonces él dice ahí, desafiando a Dios, dice, no, yo no hago eso, ¿verdad? Yo no hago eso. Tú sabes que nunca he hecho eso. Soy judío y respeto las reglas y todo, ¿verdad? Y el Señor le dijo 3 veces, dijo, lo que Dios ha santificado, lo que Dios llama purificado, no lo llames impuro, ¿verdad? Excelente, para tener en consideración. Muy bien. Bueno, el proyecto final. ¿Cuál era la estrategia de Pablo al llegar a unas ciudades? ¿Qué era lo primero que hacía? Muy bien. Entonces, ¿qué era lo primero que Preguntaba hacía si, él? preguntaba si había alguna Sina- sinagoga. Excelente. Si había alguna sinagoga, muy bien. Gracias, San Roberto. Escuchemos a Evangelina. ¿Qué más hacía él? La estrategia que usaba Pablo era predicar el evangelio a los gentiles, ir a lugares donde los cristianos no eran conocidos, fundar iglesia, capacitar líderes, vivir, proclamar la verdad de Dios de manera integrada, depender del Espíritu Santo, realizar señales y prodigios y compartir su propio testimonio de transformación personal. Excelente. Ahí está toda la información, todas las estrategias, ¿verdad? Excelente. Gracias, hermana. ¿Nos quedan algunas más? ¿Alguien? ¿Otro hermano? ¿Otra hermana? Muy bien. Pues aquí vamos a colocarla. Este, al llegar a una ciudad, el proyecto final, lección 6, ahí está. Iría a las ciudades centrales. Nota usted donde había mucha gente. ¿Ah? Iría a a la sinagoga de la ciudad, donde bien decían ustedes, donde ellos ya conocían las escrituras. Usualmente sería expulsado y después iría a la población de los gentiles de la ciudad. Entonces, está más o menos los tres, ¿verdad? Que primero iba a las ciudades centrales donde había muchísima gente. Ahí iba a la sinagoga, miraba si había algunas sinagogas, ¿verdad? Y después, por lo regular, era expulsado, era sacado de ahí y iba a los gentiles. Entonces, hay otras muchas estrategias que él usaba, como bien mencionaba Evangelina, pero esas son algunas de las que le funcionó muy bien. También vale decir que no es algo que tenemos que tomar al pie de la letra las estrategias del apóstol Pablo. Funcionó para él en su momento, es un gran ejemplo maravilloso para nosotros, pero hay otras estrategias. Y ahorita vamos a hablar de esas estrategias que usted las va a usar o las está usando ya. Muy bien. Como dijimos aquí, estoy explicando un poquito, ciudades, mucha gente y la oportunidad de difundir la palabra de Dios. En las sinagogas ya sabían las escrituras, era más fácil para él, ¿verdad? Pablo confió en el poder del Evangelio para crecer la iglesia y los líderes locales. Él también, como decía Evangelina, él iba a los lugares donde no había sido proclamado el Evangelio, ¿verdad? Era un pionero de los lugares. Y también otra estrategia, ¿verdad? Por eso él fundó muchas congregaciones, era porque él identificaba líderes locales, los capacitaba a ellos y ellos se quedaban a cargo de esa congregación y él continuaba a otro lado. Entonces es una linda estrategia también para que se vaya difundiendo el evangelio hacia otras personas. Entonces, por ejemplo, ponemos un ejemplo que si de pronto usted tiene un grupito sembrador, vamos a ponerlo así, vamos a usar el ejemplo de Rudy, ¿verdad? Si ella tiene un grupito de personas en su casa, pero un domingo la Rudy tiene que ir no sé, viajar a otro lado, a visitar a una familia, ¿y qué hacemos? Rudy dice, hoy no vamos a tener un servicio, no vamos a tener la reunión, porque tengo que irme, ¿verdad? Entonces la idea es de que Rudy capacite a alguien más que esté capacitada y esa persona, pues en caso de que Rudy no está, ella le comparte el evangelio con otras personas. Querido Roberto. Sí, hermano, verdaderamente es así. La estrategia utilizaba Pablo para difundir el Evangelio, pero no nos olvidemos que la estrategia que tenía Pablo era inspirada por el Espíritu Santo,
porque muchas veces Ujú. Pablo quiso entrar a lugares, ir a lugares donde él quería y el Espíritu Santo le dijo, no, aquí no vas, no podrás entrar. Así que verdaderamente tenemos que profundizar en buscar la estrategia a través del Espíritu Santo para poder llegar a las personas hoy actualmente como Pablo en ese momento. Definitivamente. Gracias, hermano, por reiterar, subrayar esa obra divina. Claro que sí. Ujú. Y a nosotros también, ¿verdad? Habrá el momento en que queremos compartir con alguien, como bien mencionaba la Evangelina, ¿verdad? De pronto con nuestros familiares. Pero si ellos nos rechazan, se burlan de nosotros, pues el Espíritu Santo va a decir, mira, mejor busca a la vecina, busca al amigo, a la que está en el mercado, ella puede ser más receptiva que eso, ¿verdad? Cositas como tal, ¿verdad? Quizás no vamos a recibir una visión como lo tuvo el apóstol Pablo, pero el Señor nos da el sentido común, ¿verdad? Esa maravillosa bendición que tenemos de cuando vemos que las personas reciben el mensaje, seguimos compartiendo y si de pronto ya no lo reciben, nos rechazan, se burlan de nosotros, ¿qué dice el Señor? Sacudir el polvo de sus pies en señal de que no están rechazando a nosotros, sino están rechazando a Dios mismo. Ahora sí vamos, papel y lápiz. ¿Qué estrategia funcionaría donde usted vive, en las comunidades alrededor para alcanzar a más personas posibles con la palabra de Dios? Si quieren compartir este momento o eso va a ser como sorpresa para mí para leer en el proyecto final. Entonces, pueden compartir. Entonces, vayan pensando algunas estrategias que pueden funcionar muy bien en ese deseo ferviente de compartir el Evangelio con otros. Querida Evangelina, cuéntenos todo que aquí vamos a anotar. Bueno, yo como le decía a usted, que la estrategia que yo he usado es la plataforma que tengo en el YouTube y ahí ya puse el anuncio el viernes a las 19 horas, ahí voy a estar, y el título que le puse, Aprendiendo a través de la palabra, el título que yo le puse. Excelente. Entonces tengo mucha gente de la iglesia, muchos hermanos que yo con la congregación quedé no más bien, yo me alejé por algo puntual. Entonces Ujú. ellos ya están ahí, ya saben todo, yo ya les mandé el videíto del anuncio y todo eso y ellos me van a estar ayudando. Y también es bueno, porque para ver cómo voy, ¿verdad? Si voy bien, a ver, todo eso. Gracias, querida hermana. Muy bien, usando las redes sociales para llevar a más personas con la sana doctrina, ¿verdad? Hay tanta confusión en el mundo, vamos a ser claros, ¿verdad? Y si leemos la palabra de Dios y vemos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje es sencillo, ¿verdad? Que somos, comenzando del inicio, ¿verdad? Que somos miserables pecadores, que estamos muertos en delitos y pecados. Y el Evangelio es que Jesucristo vino a rescatarnos, vino a darnos vida, vino a pagar el precio de nuestro rescate, vino a comprarnos literalmente para que hoy tengamos la dicha de ser hijos de Dios, perdonados de todos nuestros pecados, herederos de la vida eterna y pues también nos ha dado una labor aquí en la tierra, compartir con otros el Evangelio. Ese es el mensaje sencillo. No hay exigencias, no hay demandas, no hay que tienes que vivir así para que yo te dé mi premio mayor, que tú tienes mejores habilidades y vas a ocupar un lugar especial en el cielo. No, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Todos hemos recibido la misma gracia, el mismo amor, el mismo perdón, la misma misericordia y la promesa de la vida eterna en el cielo. Ese es el mensaje de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay otro. Y si podemos decir que hay un solo camino al cielo y ese es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, tarea para el día lunes. Wow, cómo pasan los días. Seguimos con la lectura. Estamos leyendo bastante. Gracias por su dedicación. Yo sé que ustedes están leyendo los textos bíblicos, así van eh, viendo cómo funcionaba la iglesia, ¿verdad? Ese amor por compartir la palabra de Dios,
Academia Cristo, dicho sea de paso, fue fundada en base a la obra misionera del libro de Hechos. ¿Ya? Aquí tenemos ojear los capítulos 17 hasta el 22. Entonces, 17, 18, 19, 21, 19, 20, 21, 22. Vamos a leer. Y preste especial atención al capítulo 17. Hay una partecita donde el apóstol Pablo y Silas están en una pequeña región llamada Berea. Ahí van a notar ustedes el propósito nuestro de ser cristiano. No es solamente sentarnos en la banca de la iglesia y escuchar lo que nos digan los pastores, sino abrir la Biblia, leerla, subrayar, como hicieron los creyentes de Perea. Y para la clase vamos a enfocarnos en el texto bíblico de Hechos 16, 11 hasta el 40. Muy bien, entonces ustedes van a estar un poco adelantados con las lecturas bíblicas, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 16. ¿Qué les parece? ¿Difícil la tarea? ¿Fácil la tarea? ¿Desea un poquito más? No, mentira. Disculpe, profesor, ¿cuáles eran las lecturas? 17, 18, 19, 20. Sí, 17 hasta el 22. Ok, sí, Hasta el sí. Yo pensaba que 22. eran 17, 22. Ujú, sí, porque después vamos a avanzar un poquito más en las clases, vamos a enfocarnos más ya de los capítulos 22 en adelante. Bueno, tienen el fin de semana, un ratito para que lean el Hechos. Me encanta el libro de Hechos, es un libro maravilloso que nos ve como nosotros. Nosotros ahorita estamos en esa misma lucha de compartir el Evangelio como lo tuvieron los creyentes de aquella época, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cerrar la clase con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has concedido estudiar tu palabra. Señor bendito, te damos gracias porque vemos en cada versículo de los textos bíblicos que hemos escuchado que tú estuviste con los misioneros para que ellos compartan valientemente el Evangelio de salvación y vida eterna. Tú, Señor, a través del concilio de Jerusalén, defendiste tu palabra, Señor, para que sea proclamada fielmente a las congregaciones, a los lugares donde los discípulos estaban compartiendo el Evangelio. Que esa misma sea, Señor, hoy en día nuestra misión, nuestra función de compartir con otros el Evangelio de salvación y vida eterna, la sana enseñanza, la misma que es enfocada en que somos salvos por la gracia de Dios, por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedimos, Padre amado, que nos dé la fortaleza espiritual para defender tu palabra de las personas que a veces exigen que hagamos algo para tener comunión directa con Cristo. Ya somos tus hijos, ya somos redimidos, ya somos perdonados. Ya tenemos la promesa de la vida eterna por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendice a cada uno de mis hermanos, hermanas, concédeles un bendecido fin de semana, que puedan disfrutar las bendiciones que tú les concedes junto a sus seres queridos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos y todas tengan una bendecida tarde. Un abrazo para todos.